Buenos días, mi nombre es Nicolás Rayo Rubio y les voy a exponer una presentación del pensamiento bioético de física sobre hidrostática. Objetivo general: entender los conceptos básicos de la hidrostática como la presión y el empuje a través de ejemplos de la experimentación e investigación y aplicar estos conceptos en las actividades de nuestra vida diaria. Objetivos específicos: investigar qué es hidrostática, sus características, principios, ecuaciones y ejemplos relacionados con el deporte. Realizar un experimento sobre la presión hidrostática. Identificar la relación que hay entre la hidrostática y las condiciones físicas de una persona. Analizar cómo afecta la altura en el rendimiento físico humano y entender nuestro compromiso ético con el medio ambiente. Empecemos conociendo algunos conceptos sobre la hidrostática. La hidrostática es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo y en situaciones de equilibrio, pues al contrario, si los fluidos están en movimiento se llama hidrodinámica. Además, cuando nos referimos a fluidos no son solamente los líquidos, sino también gases, ya que juntos fluyen. Aquí existen dos presiones, la presión atmosférica y la presión hidrostática, pero empecemos por saber qué es presión. La presión es una fuerza continua que actúa sobre una superficie. Se simboliza con una P y se mide en pascales. Un pascal es un newton de fuerza que actúa sobre un metro cuadrado de superficie. La presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que reposa en ella. Por el contrario, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce el peso de un fluido sobre las paredes del fondo del recipiente que lo contiene. Si un objeto está sumergido en dicho fluido, experimenta las dos presiones, tanto la del líquido como la de la atmósfera. Esta presión disminuye con la altura cuando subimos una montaña. La presión disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Al igual, cuando descendemos dentro del mar, la presión hidrostática aumenta con la profundidad, porque tendremos más masa de agua sobre nosotros. La presión hidrostática no solamente depende de la altura, sino también de la gravedad y de la densidad. Así que su fórmula es: presión hidrostática es igual a la presión atmosférica más la densidad, por la gravedad, por la altura o profundidad. Esta es una presión natural inevitable que el fluido ejerce de manera propia, sin que sea necesario que se aplique una fuerza o movimiento adicional. Todos los fluidos ejercen presión hidrostática, no existe ningún fluido que no lo haga. Es bastante cotidiana y hay muchos ejemplos en esta presión, como un tanque de agua, los buzos, los submarinos, una botella de agua, las llantas de un auto, todos ellos soportan la presión de un fluido. Ahora voy a hablar sobre el principio de Arquímedes y el empuje hidrostático. El físico de la antigüedad de Grecia, Arquímedes, desarrolló su teoría tras observar el comportamiento de los cuerpos que se sumergen en el agua. Llegó a la conclusión de que todo cuerpo sumergido recibe una fuerza del fluido de abajo hacia arriba, que es igual al peso del líquido desalojado, llamada fuerza de empuje. Entonces, además de la presión hidrostática, hay otra fuerza que experimentan los fluidos, que es el empuje hidrostático o fuerza de flotación cuando un cuerpo está sumergido en ellos. Un cuerpo flota si la fuerza resultante entre la presión hacia arriba es superior a la fuerza de su peso más la presión ejercida hacia abajo. El cuerpo sube hasta que ambas fuerzas son iguales y queda flotando. La causa de la flotabilidad es simplemente un balance de fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Fuerza de empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Aquí es importante recordar que la densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. A mayor masa, mayor densidad. A menor volumen, mayor densidad. Un cuerpo menos denso que el fluido no se hunde. Los pulmones sirven de flotadores al llenarse de aire porque el aire es más denso que el agua. Realicé un experimento sobre la presión hidrostática que se encuentra en este enlace. Se toma una botella llena de agua y se hacen 3 agujeros a diferentes alturas. Luego se observa que el agua sale de diferente manera por cada uno de los agujeros. El agujero de abajo sale con una presión más fuerte,
y en el de arriba con una presión más suave. Esto se debe a la cantidad de agua que tiene encima cada agujero. Entonces la presión del agujero de arriba es menor a la del agujero de abajo, donde con este experimento se puede medir la presión hidrostática y podemos concluir que esta presión depende de la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. ¿Las condiciones físicas de las personas tienen alguna relación con la hidrostática? La condición física es una medida de la capacidad de realizar actividad o ejercicio físico que integra la mayoría de las funciones corporales. Si se tiene una buena condición física, la persona puede realizar sus actividades con efectividad y hacer esfuerzos físicos sin problemas. Las personas que tienen mala condición física, al contrario, sienten cansancio, se deteriora su capacidad y su efectividad. Con frecuencia presentan fatiga y agitación. La condición física tiene que ver con la capacidad para administrar correctamente el oxígeno y los glóbulos rojos en la sangre, los cuales hacen parte de los fluidos que estudia la aerostática. En el cuerpo humano existe una presión que es la sanguínea, la cual es esencial para la sangre, pueda circular por los vasos sanguíneos y cumpla su función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y los nutrientes que necesitan para mantener unas buenas condiciones físicas. La presión sanguínea es la fuerza de la sangre que ejerce sobre las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre del cuerpo, lo cual es similar a la presión hidrostática, siendo la sangre el fluido y las arterias el recipiente. La presión está determinada por la fuerza de la sangre bombeada y también el tamaño y flexibilidad de las arterias. Si la presión está alta, puede causar dificultades para respirar y serios problemas de salud como derrames cerebrales. Lo mismo si es baja la presión, puede sentirse la persona débil y marearse. Necesitamos el oxígeno y los nutrientes de la sangre, que son las principales fuentes de energía que utiliza el cuerpo durante el ejercicio. Elija dos deportes acuáticos y ejemplos de aplicación utilizando las ecuaciones vistas. Para el primer ejemplo, escogí la natación y acá está el planteamiento del problema. ¿Cuál es la fuerza de empuje que el agua del mar ejerce sobre un nadador cuando se sumerge una tercera parte de su cuerpo? Los datos que dan son: el volumen promedio del ser humano es de 66.4 litros y la densidad del mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Como el volumen está dado en litros o centímetros cúbicos, debemos convertirlos a metros cúbicos, dividiendo por 100. Entonces, 66.4 litros equivalen a 0.0664 metros cúbicos, que sería el volumen total del cuerpo. La fuerza de empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es un tercio del volumen total, entonces que se divide 0.0664 en 3 y da un volumen sumergido de 0.022 metros cúbicos. Al reemplazar en la ecuación queda 1030, que es la densidad, por 9.8, que es la gravedad, por 0.022, que es el volumen sumergido, la cual da como resultado 222.06 newtons, que sería la fuerza de empuje que el agua del mar ejerce sobre el nadador. El siguiente deporte que escogí fue el buceo, y este es el planteamiento del problema. ¿Cuál es la presión que soporta un buzo a 110 metros de profundidad del mar si la presión atmosférica es de una atmósfera? Tenemos los siguientes datos. Una atmósfera equivale a 1013 por 10 a las 5 pascales, que es la presión atmosférica. La densidad del mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Sabemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura o profundidad es de 110 metros. La presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica. Al reemplazar en la ecuación queda 1030, que es la densidad, por 9.8, que es la gravedad, por 110, que es la altura. Esto da 1.110 por 10 a las 6 pascales, que sería la presión hidrostática. Y al sumarle la atmosférica da
1.211 por 10 a la 6 pascales, que es la presión total que soporta el buzo. ¿Cómo afecta la altura sobre el nivel del mar en la actividad física en los humanos? Según lo que vimos, la presión atmosférica disminuye con la altura. A medida que ascendemos en una montaña, la presión disminuye ya que hay menos aire sobre nosotros. Entonces, a mayor altitud, menor presión atmosférica y menor oxígeno para nuestro organismo, por lo que los pulmones deben abrirse más y esto afecta el rendimiento de los deportistas. Respiramos mejor al nivel del mar, donde hay más oxígeno. A mayor altura, nuestro cuerpo crea una serie de reacciones automáticas para suplir las necesidades de oxígeno y adaptarse. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del número de respiraciones por minuto para captar más oxígeno. Al trabajo físico en altitud eleva la capacidad de generar glóbulos rojos y la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre también aumenta. Estas adaptaciones quedan guardadas en el organismo y cuando se vuelve a la altitud normal, por ejemplo al nivel del mar, después de haber entrenado en un lugar más alto, el cuerpo rinde mejor con menos esfuerzo, mejorando el rendimiento físico. Hay riesgos si es demasiada la altitud porque aumenta mucho el número de glóbulos rojos, lo que puede llegar a espesar la sangre y causar problemas cardiovasculares. En alturas desproporcionales por encima de los 2000 metros podemos sufrir asfixia e hipoxia, donde la falta de oxígeno sobre el sistema nervioso puede tener consecuencias irreversibles sobre el cerebro y algunos órganos sensoriales. ¿Encuentra alguna relación entre el uso de energías renovables y no renovables con la ética? Las energías no renovables son aquellas que se agotan. La mayoría tienen un origen fósil y los principales que se utilizan son el carbón y el gas natural. Por el problema de estas energías es la emisión de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global y el cambio climático. Hay prácticas humanas que contaminan y destruyen parte del ambiente natural, como son la tala y quema de árboles, no reciclar y el uso de energías no renovables. Eso es por esto que aunque han movido el mundo durante décadas, su uso se encuentra en declive y las energías limpias que no se agotan como el sol y el viento van en crecimiento, ya que la humanidad entendió que es un compromiso con el medio ambiente y una cuestión de ética. Hay una relación moral entre los seres humanos y el medio ambiente que se llama ética ambiental, porque es nuestro deber preservar los recursos naturales y no contaminar. En términos como justicia, responsabilidad y deber tienen relación con la ética para preservar el ambiente cambiando el uso de energías para reducir las emisiones de CO2 y contaminar menos. Es un deber moral que tenemos con otras personas, con el planeta, con nosotros mismos y con nuestros sucesores. El cambio climático ya está afectando muchas vidas humanas y cada año es más crítica la situación. De allí la emergencia de tomar decisiones urgentes. Tenemos el deber moral de preservar el ambiente natural, disminuir nuestro consumo global de energías agotables y nuestra dependencia de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global. El mundo necesita con urgencia utilizar la energía de manera eficiente, así como cambiar a fuentes de energía renovables y limpias. Está en nuestras manos brindar a nuevas generaciones una posibilidad de vida. Conclusiones. Primera, la hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. Segunda, la presión hidrostática es proporcional a la densidad, a la gravedad y a la profundidad. Tercero, en el cuerpo humano existe la presión sanguínea que tiene relación con el oxígeno que inhalamos. Cuarta, a mayor altura sobre el nivel del mar es menor la presión atmosférica y menor el rendimiento físico humano. Quinta, es nuestro deber ético-ambiental disminuir el uso de energías no renovables para asegurar nuestra supervivencia. Geografía. Acá está toda la información que sacamos para hacer esta presentación. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse.